Buenos días, hermanos. Gracias. Hoy día vamos a continuar bien mediante con lo que el Señor comenzamos el día viernes, me parece, ¿no? ¿Sábado? El día sábado. Entonces vamos a ir nuevamente ahí a Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer nuevamente ahí. Romanos 12, 1 y 2. Leemos entonces la escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar así. Padre, te damos gracias por esta escritura, por esta mañana en que estamos juntos. Creemos que hemos venido y nos hemos reunido no solamente por nuestra propia voluntad e iniciativa, sino porque tu Espíritu nos ha llamado, nos ha convocado a estar juntos en estos días en este campamento. Rogamos entonces que tu poderoso Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos revele lo que tú quieres que conozcamos, entendamos, para ser conformados a tu propósito, a tu voluntad en Jesucristo, tu Hijo amado. Socórrenos, Señor, a cada uno según su medida de crecimiento y entendimiento. Danos a entender tu palabra, que ella no sea simplemente conocimiento mental, sino que sea también vida para nuestros corazones, y que responda a nuestra necesidad y sobre todo a tu necesidad, a lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. El día sábado, entonces, en la noche, hablamos sobre cómo la segunda parte de la carta a los romanos, al igual que Efesios, la otra carta que está estructurada de esta misma manera, corresponde a la aplicación práctica de aquellos principios, de aquella verdad que está revelada en la primera parte de la carta. En la primera parte de Romanos tenemos la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, cómo Dios ha obrado en Cristo para justificarnos, cómo Dios ha obrado en Cristo para desligarnos de Adán y insertarnos o injertarnos en Cristo, para que Cristo se torne ahora nuestra cabeza, nuestra fuente, nuestro cimiento, nuestro fundamento. Y luego entonces cómo al estar unidos a Cristo hemos participado de su muerte y de su resurrección y también de su exaltación. Y cómo al haber sido incluidos en la muerte de Cristo, entonces también fuimos liberados de la ley y del dominio de la ley sobre nosotros, y ahora estamos bajo el gobierno de la gracia, estamos casados con Cristo, estamos bajo el gobierno de Cristo. Y ahora, luego también entonces cómo al haber resucitado con Cristo, subjetivamente el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la resurrección, ha venido a morar en nuestros corazones para hacer real en nuestra propia experiencia ya individual, personal, interior, esa vida de resurrección en unión con Cristo. Y de esa manera entonces la ley del pecado que está operando todavía en nuestros miembros queda cancelada por una ley mayor, por una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De manera que ahora no estamos más bajo el dominio del pecado, sino que experimentalmente, realmente, por estar en Cristo, estamos bajo el gobierno, bajo el dominio del Espíritu,
y el pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros. ¿Usted dice amén a todos? Amén. Y dijimos que estas eran las misericordias de Dios. Finalmente, como toda esta obra ha sido hecha o ha sido realizada en Cristo para reinsertarnos en el propósito eterno de Dios, que ya no tiene un principio en el tiempo ni en el espacio, sino que es eterno. Allá antes de que el universo fuese creado, en la eternidad donde solo Dios estaba, donde solo la Trinidad estaba, fue concebido un propósito, fue concebido un plan, fuimos conocidos, amados, escogidos en ese propósito, fuimos separados en ese propósito y se nos asignó un destino eterno. Y al ser unidos a Cristo, se nos abre la puerta de ese propósito y somos introducidos en ese propósito eterno, cuyo destino final es la gloria, que ya ha sido también alcanzada en Cristo. Y todo esto como obra del amor eterno. Entonces estas son las misericordias de Dios, que sirven de fundamento para lo que viene a partir del capítulo 2. Entonces, en el primer capítulo, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros en Cristo, de lo cual participamos por medio de la fe. Aquí no tenemos que hacer nada nosotros, aquí no tenemos que esforzarnos nosotros, aquí no tenemos que luchar nosotros ni batallar nosotros. Para obtener esta misericordia simplemente necesitamos creer. Si creemos, las tenemos. Si creemos, son nuestras. Si creemos en Jesucristo, si creemos en Él, entonces todo lo de Él se torna nuestro. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Creemos en Él? Entonces todas estas cosas son nuestras. Aleluya. Porque es por la fe. Es una dádiva de Dios, es un regalo, es gracia de Dios a los que creen. Amén. No hay nada que usted tenga que hacer para obtenerla, ya se nos dio. Todo esto viene incluido en el gran don de Cristo dado a la iglesia. Pero entonces ahora, a partir del capítulo 12, tenemos la respuesta que Dios pide de nosotros a la gracia, a la dádiva, al don, a las misericordias. La respuesta que Dios pide de nosotros a su gracia y en su gracia. Es decir, nosotros respondemos ahora. Esto es lo que Dios hizo por nosotros, misericordia de Dios. Ahora es lo que nosotros tenemos que hacer para Dios en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la segunda parte de la vida cristiana. La vida cristiana no solo es recibir, sino que también restituir a partir de lo que hemos recibido. Amén. No solo se tiene que quedar recibiendo. Ahora viene la restitución, lo que Dios nos pide. Pero Dios nos pide basado en lo que Él nos dio. Bendito sea Dios. Él no pide nada que no haya dado primero. Él no demanda nada que Él no haya dado primero. Él no te pide nada para lo cual acerca de lo cual Él no te haya capacitado primero en su gracia para responder a Él. Así que aún la respuesta cristiana, la vida cristiana, la obediencia cristiana está fundada en la gracia de Dios. Gloria al Señor. Pero ahora tú tienes que hacer, ahora tú tienes que responder, porque Dios nos hizo criaturas libres, seres libres, y Dios espera la respuesta libre del hombre a su gracia y en su gracia. Bendito sea el Señor. Entonces esta es la parte que nos toca a nosotros. Amén. De nosotros se tiene que quedar con lo que Dios le dio. Ahora viene lo que Dios pide a partir de lo que dio. Bendito sea el Señor. Vamos a ver entonces qué nos pide Dios ahora. Entonces viene el gran por tanto de Pablo. Permiso. El gran por tanto, el gran psique de Pablo, que es el por tanto, el así que resume, ¿cierto?, los primeros 11 capítulos. Os ruego por las misericordias de Dios, que ya hemos mencionado, que presentéis. Y aquí viene nuestra primera respuesta. Lo primero que Dios nos pide, como consecuencia de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora nosotros? ¿Qué se nos pide a nosotros? Cuando decimos esto, quiere decir que es algo que Dios no hace por nosotros. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Si usted no lo hace, pues nada va a ocurrir. Es algo que Dios pide que nosotros hagamos y que usted y yo debemos hacer y tenemos que hacer. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. Es muy interesante observar que Pablo comienza con el cuerpo. ¿Se da cuenta usted? Fíjese cómo está comenzando el asunto. La vida cristiana práctica, dice Pablo, comienza con el cuerpo. Uno podría esperar que el cuerpo fuese lo último de lo cual el apóstol Pablo va a hablar. Porque a veces en esa influencia idealista, ¿no es cierto?, que el cristianismo ha tenido de la filosofía griega, sobre todo, el cuerpo ha sido relegado a un lugar secundario, casi al último, casi a punto de no ser considerado parte de la salvación de Dios. Pero en el orden de la Escritura, el cuerpo aparece primero. Lo primero que Dios dice es: presenten sus cuerpos. Lo primero que Dios pide es que presentemos nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta? Lo primero es el cuerpo. Entonces, ¿por qué razón? Fíjense la importancia que tiene el cuerpo, en la revelación del Señor. En el capítulo 6 de Romanos, por ejemplo, cuando se trata entonces de nuestra identificación, de nuestra inclusión en la muerte y en la resurrección de Cristo, la aplicación de esa muerte y esa resurrección incide o llega directamente al cuerpo. Observen el capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Entonces, aquí hay un plan, por tanto, otra vez, puesto que hemos puesto que hemos muerto y resucitado con Cristo, y nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, es decir, aquel viejo Adán, aquel Adán caído, ha sido crucificado con él. Entonces, ¿qué es el que viene a continuación? Versículo 12: no reine por tanto. Pues, otro gran por tanto de Pablo. La consecuencia lógica: no reine pues, o por tanto, el pecado, ¿dónde? ¿Dónde? En vuestros cuerpos mortales. Fíjense cómo coloca el cuerpo en primer lugar.